representa el poder del pueblo. Es el poder del pueblo, no es el poder de un partido, no es el poder de un gobierno, es el poder del pueblo. Eso es donde radica la soberanía, porque fíjate, hay gobiernos o estados que ejercen poder soberano. Porque el pueblo... Estoy hablando específicamente de la nuestra, de la de 1940. Claro, no, lo que te quiero decir es que el pueblo delega ese poder, el pueblo delega el poder soberano en las instituciones, para ellos poder vivir una vida normal. Porque si, imagínate que tú todos los días tengas que estar haciendo una votación de lo que tú quieres que se decida. Exacto. Entonces, se delega ese poder en las instituciones y cada 4 años eso debe actualizarse. Bueno, distintos países lo actualizan. Ahí vamos a llegar ahí porque tengo la parte de lo que son los poderes, o sea, establecidos por la Constitución o descritos en la Constitución de 1940. Pero vamos por parte, porque cuando empezamos a dar demasiada información igual, las personas se pierden, hacerlo un poco más simple. Ya. No, como tú digas, tú me dices. ¿Por qué es importante tener una Constitución? ¿Por qué tener una Constitución es tan importante para ese soberano, para el pueblo? Una Constitución como la de 1940. Bueno, a ver, mira. Porque después más adelante quiero un poco comparar sin entrar en artículo por artículo, pero un poco darle la idea a las personas. Mira, el hombre vive en sociedad. El hombre es un ser social. No somos como los reptiles que nacen y desde chiquititos salen solos y se van. ¿Ya? La mamá serpiente no cría sus serpientitas, ellas se van solas. No son seres sociales. Socializan muy poco en el momento de la copulación, lo que sea. Nosotros somos seres sociales. En nuestra niñez dependemos de la familia. En nuestra vejez dependemos de la familia. Durante toda la vida, para empobrecernos, enriquecernos, interactuamos. Entonces, la sociedad humana, durante distintos tiempos en la historia, se ha organizado de distintas maneras. El Estado actual, la sociedad moderna, hoy funciona y se organiza a través de esos contratos sociales, que son la Constitución, las constituciones. Hay algunos países que no tienen constituciones, pero tienen otros documentos que les sirven en lugar de la Constitución. Y se puede decir así, bueno, no tienes Constitución, pero tú tienes un documento legal que te rige la vida, ¿no? Y las decisiones. Pero la aplastante mayoría tienen constituciones que les permiten funcionar como sociedades. ¿Ya? Por eso es la importancia de una constitución, porque te permite funcionar como una sociedad. ¿Ya? ¿Cómo surge, para dar un poquito de la parte histórica, cómo surge la Constitución de 1940? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Porque se organizó una asamblea constituyente. ¿Cuánto tiempo se estuvo gestando? Mira, los antecedentes. Digamos que nos vamos solamente a la República, los antecedentes de la Constitución del pueblo. A la República. Ya. La República, en la etapa republicana de Cuba, se conoce en dos partes. La vieja República, que es aquella que fue, bueno, es la primera república, la del 1902 al 33, que fue en la que gobernaron aquellos generales, ¿no? Los generales del Ejército Libertador y tal. Y esa es la vieja república. Y la nueva república nace en el 33, cuando comienzan a asumir el poder personas que habían crecido ya en la vieja república, habían crecido después de la ocupación española. Son políticos hechos ya en la república, en la primera república. Y estos comienzan a ser, se le llama así, hay una división en el 33, vieja república, lo anterior, nueva república, la posterior. La Constitución de 1901 ya traía problemas, fue hecha a semejanza de la norteamericana y como se sabe ya para el 29, los americanos se meten en una crisis profunda que indiscutiblemente tiene que ver con su Constitución. Ellos resolvieron con algunas medidas de carácter socialista, en aquella época ellos lo hicieron, y Cuba, como era natural, íbamos viviendo la misma contemporaneidad con ellos, y caímos en una crisis constitucional ya para el año 28, que Machado quiso hacer una prórroga en su poder, intenta cambiar la constitución el 28, el pueblo no se lo permite, pero él lo hace. Y cuando él implanta esa constitución en el 1930, aquello fue como un gatillazo. El pueblo se lanza a las calles. No se sabe si accidentalmente o
o por error, no sé cómo, matan a Rafael Trejo y un estudiante, y ahí se desatan aquellas manifestaciones de los 30, comienza la lucha encarnizada de los años 30 contra el tirano Machado. Esa lucha se hizo muy, muy cruel hacia el año 32 y ya en el 33 llega un momento que era insostenible el problema y Machado insistiendo con su constitución del 28, el pueblo quería la constitución de 1901 y al final es que hacia septiembre del 33 ocurre la revolución de los sargentos, que se le llama así, que fue una revolución que quitó a Céspedes. Céspedes fue la solución que encontraron los norteamericanos. Estoy tratando de ir rápido, por arribita, ¿no? Que encontraron los norteamericanos y bueno, pues ahí de esa revolución se vuelve a poner la constitución, ya en Céspedes, se vuelve a poner la constitución de 1901, pero ya no cuadraba, ya no encajaba. Ya cuando retorna la constitución de 1901, pues se le empiezan a hacer cambios para poder sacar al país de los problemas en que estaba. Habían problemas con los alquileres, la corriente eléctrica, las tarifas eléctricas, las tarifas del gas. El país estaba al borde de una crisis fuerte, ¿no? Bien, el gobierno... No quiero entrar en mucha historia, pero tiene esto un poco que ver con el hecho de que estaban por quitar la enmienda Platt y tal vez los americanos querían... Sí, pero fíjate que la enmienda Platt es un poco un adorno porque en realidad... bueno, hacía presión en la Constitución, desde luego que sí, porque el mismo Grau, cuando jura su presidencia, no juró sobre la Constitución, porque dice que mientras ahí estuviera la enmienda Platt, él no iba a poner la mano sobre la Constitución para jurar su presidencia. Y Grau, que fue... no juró en ese gobierno de los 100 días, no Grau. De los 100 días. Sí, el gobierno de los 100 días que se le llama así, pero duró 127 días ese gobierno en realidad. Pero se llama el gobierno de los 100 días. Inclusive la enmienda Platt se quita después que sustituyen a Grau, no se quita durante Grau, y la quitan los americanos. Ya había presión y todo, pero en realidad no era la lucha en aquel momento. La lucha en aquel momento era la necesidad de crear una nueva constitución. Y esta lucha trae muchos gobiernos que se suceden muy rápido, ya gobiernos provisionales, gobiernos de transicionales, y no se ponían de acuerdo con la ley constitucional. Hay varias, durante estos años hubo varias leyes fundamentales por las que se fue rigiendo, y ya para el 36 se logra un gobierno bastante estable que gobierna por 4 años. Todo este tiempo, del 34 al 40, al 39, se venía trabajando en la formación de la constituyente. El problema era la constituyente. ¿Ya? La constitución... ¿Qué es la constituyente? Porque recuerden, estamos explicando términos. La constituyente, a ver, la constitución de 1901 establecía cómo se podía hacer una nueva constitución. O sea, la tenía que redactar el Congreso, tenía que crearse una constituyente, y el Congreso entregaba el proyecto de constitución a la constituyente y los constituyentes pues lo transformaban, lo aprobaban, qué sé yo. ¿Quiénes son los constituyentes? Los constituyentes son los delegados del pueblo. Estas personas que traen poder soberano. Porque fíjate, el Congreso... Que no son el Congreso. No son el Congreso. Son escogidos para trabajar en una constitución. Para trabajar en el proyecto que el Congreso debe entregar. ¿Ya? El Congreso está elegido por el pueblo, pero cuando lo eligieron como Congreso, no como un Congreso que iba a ser ley constitucional. Por lo tanto, ellos no tienen poder soberano, ellos tienen poder popular, pero no soberano. ¿Ya? Ellos tienen una representatividad, un mandato, pero no tienen poder soberano porque cuando los eligieron no fue para eso. Entonces, cuando el pueblo elige los miembros de la constituyente, estos miembros de la constituyente, que fueron 76, vienen con poder soberano, porque el pueblo los eligió sabiendo que iban a decidir sobre la ley de la República, la ley de leyes. Entonces, esa constituyente, después de muchas peripecias, no logran hacer la constituyente tal como lo pedía la Constitución de 1901.
¿ya? Porque había problema con eso. Se logra la participación de todos los partidos políticos que calificaron 9 partidos políticos. Vamos a llegar ahí. Bien, ya, bien. Pues nada, quedó claro lo que es la constituyente. La constituyente es este grupo que se escoge por partidos políticos, por votación del pueblo, y el pueblo sabe que los está escogiendo para hacer la ley constitucional. Pero vamos a entrar en esa parte de los que estuvieron en esa constituyente, de las representaciones, pero sí dejar claro que no era un solo partido, porque hay que entender, nosotros lo sabemos, nosotros, ¿no? Y muchos más, pero en Cuba la mayoría de la población activa hoy en día, población joven, nació con un solo partido. Entonces es muy difícil para ellos imaginarse esta participación de varios partidos en una constituyente o en el Congreso mismo de una nación, de un gobierno. Entonces hay que dejar eso claro. En esa constituyente participaron varios partidos, varias organizaciones. ¿No? Eran 11 partidos y calificaron 9. Pero algunos de esos partidos eran, ¿cómo se le llama? Eran grupos de partidos, eran coaliciones. Algunos eran coaliciones. O sea que en realidad eran mucho más de 9 partidos.